Les saludo con el cariño de siempre, esperando que nuestro Padre Eterno les esté bendiciendo grandemente. He preparado un nuevo mensaje, quiero compartirlo con todos ustedes. También espero que llegue a muchísimos lugares, porque pues puede ser de gran ayuda y gran bendición para todos aquellos que tengan la oportunidad de analizarlo y de verlo. Bueno, la vida de los primeros evangelistas, de hecho, fue algo emocionante. Se puede describir, pues, de algunas maneras, pero nunca fue aburrida. Fue una vida muy activa, la vida de los primeros evangelistas cristianos. Y fue emocionante, fue en ocasiones un poco eh, difícil, hubo situaciones complicadas, pero también pues hubo momentos muy satisfactorios. El día de hoy quiero hablarles de un colaborador fiel, de un evangelista. También, pues, se les dice, ¿no?, en algunos lugares misioneros. Hubo días emocionantes en la vida de ellos, en la vida de este que voy a mencionar, pues bastantes, no voy a hablar del referirme acerca del apóstol Pablo, pero sí conoció a Pablo y anduvo con él. Cuando se dedicaban a la tarea de ir no solamente a algún pueblo, sino a ciudades lejanas, pues estos evangelistas, estos colaboradores, hacían un trabajo increíble y la gente respondía al evangelio que se les predicaba, respondían al mensaje del que se les hablaba. Pero pues sí, hubo momentos un tanto de emoción porque podían llegar con la gente, compartir con la gente, conocer a la gente, convivir con la gente, pero también hubo momentos un tanto complicados. Hubo momentos un tanto difíciles, hubo viajes peligrosos por mar, por tierra, hubo días de enfermedad, hubo días donde pasaron hambre, hubo días donde enfrentaron persecución, hubo días donde tuvieron mucha resistencia, mucha hostilidad hacia el cristianismo. En muchas ciudades no los aceptaron, en algunas hasta los apedrearon, en algunas otras los encarcelaron, en otras en fin, hubo momentos también un tanto complicados. Y aquí es donde pues entra el mensaje que quiero compartir con ustedes acerca de este personaje. Él fue un gran colaborador, un gran evangelista. Él fue también un gran líder dentro de la iglesia allá en Jerusalén, la primera iglesia que se estableció. También él era un judío, pero también poseía la ciudadanía romana y esta era una gran ventaja en aquellos tiempos, si se dedicaban sobre todo a ir a diferentes ciudades, a predicar el evangelio, pues el tener la doble ciudadanía o la ciudadanía romana siendo judío, les permitía entrar. No a todos los judíos se les permitía ir con libertad a cualquier parte, pero pues Pablo, él podía, y este personaje del que les voy a hablar también tenía esa oportunidad de tener también la ciudadanía romana. Colaboró con Pablo, con Timoteo, con Pedro, con Marcos, con Bernabé, y bueno, pues su nombre era Silas. También se le llegó a conocer como Silvano. Ahí en los escritos del Nuevo Testamento se le menciona con los dos nombres, Silas o Silvano. Y la mayoría de las veces que se habla de Silas, pues se le relaciona cuando está allá encerrado, ¿no? Con Pablo en Filipos, encarcelados, y ahí están los dos, porque se mencionan a los dos, a Pablo y
y a Silas, pero también anduvo en muchos lugares con Pablo. Hizo muchas otras actividades. Dice la escritura, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículos 40 y 41, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo por ahí una situación en la que, bueno, pues, ¿hacia dónde vamos? Y en un tiempo anduvo Pablo con Bernabé, después ellos tomaron caminos separados. Bernabé por allá se llevó a Marcos, y luego Pablo se va por otro lado con Silas para seguir llevando el evangelio a otros lugares. Y dice la escritura que pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Por ahí andaban ellos dos. Pues el hermano Silas fue uno de los primeros evangelistas, colaboradores con Pablo sobre todo, y se dio cuenta de que el servir a nuestro Señor Jesucristo no era en nada aburrido, era más bien algo emocionante, algo bueno, agradable. No lo veían como una obligación, no lo veían como un trabajo tampoco. Lo veían como una necesidad para poder compartir el evangelio a toda criatura. Era también, pues, parte de la encomienda del Señor Jesús. Vayan y prediquen el evangelio a toda nación. Y iban a empezar ahí en Jerusalén, ya habían empezado, ya estaban expandiéndose, ya la iglesia ya estaba establecida. Ahora había que ir a predicar el evangelio a lugares más lejanos. Y Pablo, pues siendo uno de los principales, siempre llevaba algún colaborador o varios, ¿no? Como Lucas, Timoteo, Tito, y también llegó a llevar a Silas o el hermano Silvano. Él se dedicó bastante con Pablo en esta labor tan maravillosa, tan especial. Y aparece en Hechos varias veces el nombre de Silas, pero también se le llegó a mencionar por allá en una carta de Pedro como Silvano, ¿verdad? Estuvo haciéndose presente en muchísimas ocasiones, aunque no se le reconoce mucho. La mayoría de la gente, como decía hace un momento, lo relacionan cuando está allá encarcelado en Filipos con Pablo y hasta ahí. Pero el hermano Silas estuvo en muchos lugares y en muchas partes. En la época donde vivió Silas, había mucho trabajo que hacer para la iglesia del Señor. Sobre todo esto, el ir, anunciar el evangelio, compartir el evangelio, anunciar las buenas nuevas, porque eso significa evangelio. Y me recuerda, me llama la atención en estos tiempos, ¿no? Donde estamos viviendo esta pandemia que mantiene a la gente un tanto separada. En algunos lugares no nos podemos reunir, en algunos otros pues hay que guardar distancia, no puede haber ningún tipo de reunión social o no más de 10 personas. Y, se vuelve complicado de alguna manera, pero eso no es un impedimento para que no se siga predicando la palabra de Dios, para que no se siga llevando el evangelio a otras personas. Ahora más que nunca hay que hacerlo, porque hay mucha gente desesperanzada, mucha gente abrumada, muchas personas sin ánimo, sin esperanza y algunas hasta sin Dios, por todo lo que está pasando, por todo lo que están viviendo. Y en los tiempos del apóstol Pablo y del hermano Silas, o Silvano, como quieren llamarle, también hubo dificultades. La gente en algunas regiones era un tanto hostil, incluso llegó a haber un cierto racismo. Desde aquel entonces, el racismo lo vemos ahora muy palpante, ¿no? Con personas que
porque no piensas igual que yo, porque no eres de aquí, porque esto, porque el otro. Se ve muy fuerte esta situación del racismo, pues la vivieron tanto Pablo como Silas. Llegaban a ciertos lugares y muchos que eran judíos y empezaban a creer en Cristo Jesús, se convertían al cristianismo. Pero cuando Pablo y Silas llegaban a ciertos lugares donde no había judíos, donde muchos eran paganos, donde muchos creían en la idolatría, en otros dioses, y empezaban a escuchar el evangelio y se convencían del evangelio y querían volverse cristianos, pero algunos judíos señalaban que para poder ser cristianos tenían que seguir ciertas costumbres judías. Y esto no es meramente cierto. Nuestro Señor Jesucristo no lo quería de esa manera. Él precisamente vino para quitar esa barrera que los judíos antes pensaban y creían que nada más eran ellos y se acabó. Entonces vienen personajes como Pablo que se dedicaron a ir a muchísimos lugares a compartir el evangelio a toda criatura, no solamente a los judíos. Y la gente empezaba a llegar, la gente empezaba a creer, la gente se convencía de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos judíos racistas querían imponer, querían de cierta manera aceptarlos, pero solamente si hacían lo que nosotros decíamos. Tienen que hacer esto y tienen que hacer esto, o si no, no. Y todo eso lo enfrentaron Pablo y Silas y los demás evangelistas que vivieron en aquel tiempo. Muchos llegaron a pensar que, bueno, está bien si es un requisito para volverme cristiano, pero no, estaban luchando Pablo y los demás contra eso de que no tienes que ser judío, no tienes que seguir las costumbres o tradiciones judías. El evangelio es para todos, donde como hayas nacido, como hayas sido inculcado, criado. El evangelio habla de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida al mundo para ayudarnos con este problema del pecado. Y el evangelio es claro, es básicamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el querer uno arrepentirse de sus faltas, de sus ofensas, de sus errores, de sus pecados y decir, sí, acepto, quiero cambiar, quiero recibir el bautismo para el perdón de mis pecados. En eso consta el evangelio y era lo que andaban predicando ellos. Pero sí se veían con este problema de que en algunos lugares había cierta discriminación o racismo por los judíos. Sin embargo, pues de todas maneras, los gentiles, así se les conocía a los no judíos, gentiles, la gente, los no judíos. Estos gentiles empezaron a crecer en número, a acercarse, a creer en Jesucristo, comenzaron a aceptar el evangelio, a cambiar sus vidas y llegaron a ser grandes ejemplos de creyentes. Algunos judíos cristianos que pues se veían así un poco, los aceptamos, no los aceptamos, tuvieron que cambiar, tuvieron que aceptar que también eran sus hermanos, hijos de Dios. El asunto se convirtió en un punto así, a ver, llegó un momento un poco difícil, ¿no? Pero todo se arregló, todo se solucionó. En estos días también estamos viviendo muchísima discriminación, racismo y pleitos, ¿no? Entre personas, aún hasta del mismo pueblo, la misma ciudad, pero por asuntos políticos, se mantienen peleándose. La gente ahorita, la situación está muy dividida en el mundo y no es, me refiero al mundo allá, no, aquí el mundo este que nos rodea, la gente, uno tiene que andar con mucho cuidado donde ande, a ver
qué decimos, qué hacemos, porque hay algunas personas que no les parece tal vez nuestra apariencia, o no les gusta lo que decimos, o cómo hablamos, o lo que creemos. Son tiempos también un tanto complicados, pero sin embargo, pues necesitamos seguir creyendo en el Evangelio, creyendo en nuestro Señor Jesús, aceptando la voluntad de nuestro Padre Celestial. Silas fue uno de los representantes de Jerusalén enviado con Pablo y con Bernabé para llevar hasta Antioquía una carta oficial de bienvenida para aquellos nuevos creyentes. Oyeron de que por allá en aquellos lugares había un grupo de creyentes. Bueno, Pablo y Silas, vayan ustedes a ver de qué se trata, Bernabé, vayan a checar. Y fueron hasta allá. Y allá dice la escritura que en Antioquía se les llamó a los cristianos, a los creyentes cristianos por primera vez. Fue esto allá en Antioquía. Los creyentes en Cristo Jesús se les llamó cristianos. Y era una maravilla. Cumplida esa misión, pues Silas regresa a Jerusalén y luego, después de un lapso de tiempo breve, regresa otra vez a Antioquía junto con Pablo, acompañándole en su segundo viaje misionero. Pablo y Silas, pues, y junto con Timoteo, empezaron este largo viaje para alcanzar otras personas, y fue cuando, por ejemplo, ellos llegaron a, a un lugar allá donde estaban reunidas unas mujeres. Una de ellas, que era, pues yo pienso, líder ahí en su familia, se llamaba Lidia, la vendedora de púrpura, y se reunían en el río ahí a platicar, a estudiar la palabra de Dios, y Pablo llega y les habla del evangelio, y va también por allá Silas, y se convierte. Lidia junto con su familia se vuelven cristianos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es aceptar el evangelio, porque pues los judíos creían en Dios, pero los judíos crucificaron al Hijo de Dios. Entonces necesitaban, en esa fe que tenían en Dios, también aceptar al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces vienen allá hasta donde están ese grupo de mujeres, y ahí está Lidia, y le predican acerca de Cristo. Ella cree y se convierte, se bautiza junto con su familia. Después ellos siguen en su viaje y llegan allá a Filipos, en Tesalónica, en fin, llegan a un lugar donde hay una situación donde una mujer está grite y grite. Estos son hijos de Dios, estos son hombres que vienen de parte de Dios. Era una mujer que tenía dice la escritura que estaba como poseída por un demonio, pero con ese demonio les ayudaba a ciertas personas a ganar dinero. Esta mujer le decía a la persona quién era y lo que tenía. No le podía leer el futuro, porque nadie sabe leer el futuro, pero sí les decía: tú eres esta persona y esto y esto y esto, y la gente se quedaba sorprendida, y unos hombres obtenían dinero gracias a que esta mujer decía quién era cada persona, y andaba gritando en las calles y decía: estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Y llega Pablo en un momento y le dice a ese demonio: déjala, sal fuera de ella. Y sale aquel demonio. Ya esta gente, obviamente esta mujer está liberada de ese demonio, pero los que se beneficiaban económicamente se vieron afectados y empezaron a perseguir a Pablo y a Silas, y fue cuando los encarcelaron allí en Filipos. Que andaban alborotando, que andaban haciendo problema, los meten en la cárcel, los azotan, y allí están pasando ellos toda la noche. Allá en lo más profundo de las celdas, estaban por allá. Dicen que en la medianoche ellos se pusieron a cantar, Pablo y Silas.
Y después vino un terremoto y se abrieron todas las celdas. Y el riesgo era que los presos se escaparan. Y el carcelero, no sabemos su nombre, pero el carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque si se le llegaba a escapar un reo, él iba a pagar con su vida. Y luego Pablo por allá le dice, espérate, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y este hombre, este carcelero, llega delante de Pablo y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Se los lleva a su casa, a Pablo y a Silas, y luego los cura por allá porque ya los habían flagelado, les habían dado de latigazos, los cura, y Pablo y Silas les empiezan a hablar el evangelio a la familia del carcelero y ellos se convierten. Por eso digo que era una actividad muy intensa, emocionante por un lado, pero también peligrosa, porque llegaban a encontrarse con esta situación de que los llegaban a golpear o quererlos hasta matar. Y luego también hubo pues otra situación donde los están queriendo perseguir para acabar con ellos. Allá los golpean ahí en Tesalónica y los esconden por allá de tal manera que logran sacarlos, sacar a Pablo por una canasta por allá, por otro lado. Sufrieron bastantes rechazo en algunas ocasiones y en otras ocasiones pues la gente sí aceptaba la palabra, sí aceptaban el evangelio. El apóstol Pedro también lo menciona como un colaborador allá en alguna de sus cartas. Pues resulta que Silas fue un gran hermano, un gran colaborador, un creyente eficiente antes de dejar Jerusalén, y sin duda su ministerio continuó después de terminar con la tarea que empezó con Pablo. Pablo pues fue llevado después prisionero allá a Roma, pero Silas siguió esa gran labor porque le gustaba y porque era necesario y porque se requería, obviamente, compartir esa palabra de Dios, ese evangelio de salvación. Aprovechó las oportunidades para servir a Dios y no se desalentó con las situaciones, con los reveses, con la oposición que hubo. Hay mucha gente que dice, no, pues si me van a tratar así, no, pues si se trata de esto, mejor no. Silas siguió, Silas continuó sirviendo a Dios, anunciando la palabra, aunque no fue uno de los más famosos o reconocidos dentro de los primeros evangelistas, fue sin duda un héroe cristiano digno de imitar. La mayoría nada más lo relaciona con estar en la cárcel allá en Filipos con Pablo, pero hizo mucho este gran hermano Silas. Hizo bastante el hermano Silvano, estuvo ayudando a la gente, predicándole a la gente, y podemos aprender bastante de él, que el compañerismo, por ejemplo, es parte importante en el ministerio. Es difícil cuando una sola persona quiere llevar, quiere compartir. No es imposible, pero es muy difícil. Es mucho mejor ir acompañado. Por eso nuestro Señor Jesucristo llegó a enviar de dos en dos, de dos en dos. Y Pablo siguió este consejo. Él a veces andaba con alguien, con uno o con dos o con más. A él lo sabemos de que anduvo cerca de Lucas y con Bernabé y con Marcos y con Tito. Anduvo él con varios colaboradores. No se diga, Timoteo, pero Silvano también fue un gran colaborador. Podemos aprender de él también que predicar el evangelio trae muchas satisfacciones y también trae algunos dolores o algunos sufrimientos, pero que al final de cuentas todo lo merece por amor
por amor a Cristo. Necesitamos más creyentes valientes como lo fue Silas. Necesitamos más colaboradores con ánimo, con ganas de seguir llevando el evangelio como lo llevó Silas. Sí, es cierto, tuvo en algunos momentos rechazo por algunas personas, pero aún así él no desistió. Él no se rindió como Pablo. Pablo no se rindió. Muchos dicen, sí, yo quiero ser como Pablo, me gustaría seguir el ejemplo de Pablo, pero también hubo muchos colaboradores como Silas que nosotros podemos ver y podemos seguir el ejemplo. Y aunque no seamos reconocidos como que fuimos a todos estos lugares, ahí está en la Escritura y lo podemos encontrar varias veces. Y podemos darnos cuenta que fue un gran colaborador, un colaborador fiel, y que la palabra de Dios nos habla, nos dice de personas así como él o como otros, que sus pies son hermosos, dice, como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y la palabra buenas nuevas significa evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Y aquí estamos también, pues, anunciando el evangelio de parte de Dios y animando a la gente, acérquense más a Dios, crean en Dios, crean en Jesús. ¿Hasta cuándo van a aceptar el mensaje de oportunidad? ¿Hasta cuándo van a aceptar el mensaje que trae Dios para nosotros? Incluso todos aquellos que ya son creyentes, pero que a raíz de esta situación que estamos enfrentando, algunos están enfriando, algunos están dudando, algunos están entrando en pánico, porque pues esto no acaba, esto no se ve cuándo vaya a finalizar. Sí se menciona de que ya están a punto de sacar esto. Sí que va a pasar aquello. Hay que confiar más en Dios. Y hay que seguir anunciando el evangelio. Anunciar el evangelio no es tan complicado. Es hablarle a la gente acerca de Jesucristo, acerca de un cambio de actitud, un cambio de costumbre, de forma de ser, esa mentalidad negativa, esa mentalidad de, no sé, de maldad, de racismo, dejarla a un lado. Nuestro Señor Jesucristo vino a hablarnos del compañerismo, a hablarnos del amor, a hablarnos de arrepentirnos. Y de una manera mejor de llevar la situación que estamos viviendo es siendo mejores personas, siendo mejores creyentes, tratándonos mejor entre la familia. En el núcleo familiar es donde más se ve realmente como somos. Y si realmente queremos ser unos creyentes buenos, fieles, confiables, pues necesitamos proyectar bien el evangelio, así como lo hizo este hermano Silas. Es el mensaje que he querido compartir con ustedes y espero que también sea de gran bendición, así como lo ha sido para mí. Quiero compartir también con ustedes un himno que se titula La siembra, y era parte de lo que Pablo y Silas y los demás hacían, sembrando la palabra de Dios en el corazón de las personas. Vamos a entonar este canto para la honra y la gloria de Dios. La siembra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Sembrar es lo que necesitamos hacer. Usted no se preocupe, dice la escritura, tú planta la semilla en cualquier corazón. No nada más piense uno, no, este sí es una persona apropiada y aquí sí va a crecer. Siembren, pongan la semilla en todas partes. Nosotros no somos encargados de hacer que germine y que darle el mantenimiento. Eso también viene por parte de alguien más. Apolo sembró, Pablo regó. Bueno, también pudo haber sido Pablo el que sembrara y Silas el que regara, pero el crecimiento lo da Dios. Alguien más pudo haber sembrado en el corazón de alguna persona, algún hermano, y otros somos los que venimos a regar, pero el crecimiento lo da Dios. El cuidado y pues las atenciones especiales, dice la escritura que también Dios viene y poda lo que no sirve, lo que no ayuda. Pero nosotros necesitamos sembrar y necesitamos regar. Así es que hay que hacer esto. Y de esta manera nos estaremos pareciendo más a Pablo y más a hermanos así como Silas. Vamos a despedirnos con una oración. Señor Dios bendito, Padre de toda gloria, gracias por darnos la oportunidad de compartir el Evangelio con todas aquellas personas que tienen el deseo de escuchar y de ver estos mensajes. Gracias, Señor, porque también sabemos que de alguna manera está llegando a alguna persona que sí le está ayudando bastante, le está haciendo falta. Nos pedimos, Señor, para que a todas esas personas que les está llegando el mensaje, que les está llegando, Señor, su palabra, pueda crecer en ellos y pueda permitirles conocerle mejor a usted, permitirles cambiar de vida, mejorar su vida, quitar algunos errores y ir superando aquellas debilidades. Pedimos, Señor, para que así sea con todas aquellas personas que están dispuestas a acercarse, Señor, a conocerle mejor a usted, a seguir su voluntad. Pero también oramos, Señor, por los que están todavía enfermos, por los que siguen luchando por su salud. Pedimos por la salud de nuestra hermana María Ibarra, que está en el hospital. Pedimos por nuestro hermano Benito también, Señor. Ayúdele para que pueda recuperarse, que se siga mejorando, Señor, para que pueda salir pronto. Queremos, Señor, pedir también para que usted bendiga a todas aquellas personas que todavía están con ese dolor, con esa tristeza por haber perdido un ser querido, un familiar. En sus manos ponemos, Señor, a nuestra hermana Rosa Chapina por su salud. Pedimos, suplicamos, Señor, por todos aquellos que están batallando porque no tienen en este momento un trabajo, una fuente de ingreso. Suplicamos, Señor, para que usted en su amor y misericordia les permita encontrar un lugar bueno, un lugar apropiado. Si hay alguien que está padeciendo hambre, si hay alguien, Señor, que le falta un techo, pedimos, Señor, para que usted ponga los recursos
necesarios y las personas apropiadas para poder socorrer a esta persona o a esta familia. Gracias, Dios eterno, por bendecirnos, por escucharnos y porque sabemos que nos va a responder. Y por Cristo, nuestro Salvador, oramos pidiendo todas estas cosas. Amén. Gracias, Dios me los bendiga y espero que se encuentren mucho mejor. Hay que tener ánimo, hay que seguir adelante. No creo yo que vayamos a enfrentar cárceles por estar predicando el evangelio, no en estos momentos o no ahí donde se encuentra usted, pero sí hay personas que sufren a causa de llevar el evangelio en algunos otros países, en algunas comunidades, pero tenemos la oportunidad y bendición de poder ver estos mensajes a través de la tecnología y también compartir lo que vamos recibiendo. Queden con Dios. Bendiciones.